Vicky, ¿vos escuchás esto? ¿Escuchás? Estoy escuchando y lo estoy sintiendo. ¿Lo sentís? Lo siento. ¿Y no sentís como que en este momento no te sentís más linda? Sí. Y sí, obvio. Sí, sí. Te sentís más joven, más sexy. Mira, y tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Yo siento que pega más. Bueno. Eso fue un dildo. ¿Eso es un dildo? Ese Y bueno, vamos a preguntarle. Alejo Balducci, ¿eso fue un dildo? No confundamos dildos con juguete. Les pido, por favor. Lo veo de acá, el otro drogadicto. Cuando es rápido para la droga, pero para el otro. Tiene su lentejón. Sí. No tenemos conocido al dildo por estos lugares. Pero a veces se tilda. bien. Que no es lo mismo. Bueno, si se te tilda el dildo, ya es otro tema. Mira cómo está ese dildo. Dale. ¿Viste esos que los controlan por el teléfono de la otra persona? Para mí es eso lo que está pasando ahí. Estás muy, Balducci, si estás ocupado sodomizándote, querés hacer rápido el bloque, dale, apurate, no hay problema. Yo la noto muy informada a Vicky, me sorprende su nivel de conocimiento, pero bueno. Y después dice que no miraba porno de superhéroes, lo dijo en el bloque anterior. Podemos hacer contacto con sex shops de la zona, no hay ningún problema. Bueno. Balducci, veníamos bien. Hoy me dijeron no te zarpes como haces todos los miércoles. Aparecés vos y se vuelve todo mono y temático. Sí, el problema no es que se vuelva mono y temático, sino que el mono sea un tema. Sí. Y en este caso, yo no voy a ser temático, ni tema, ni mono. Simplemente voy a hablar de mi queridísima amiga Gertrude B., que es una gran profesional. Quiero realizar una denuncia en este programa. ¡Apa! Desde el púlpito que me da hielo para expresar mi enojo muchas veces. Quiero decir que es una vergüenza. Científicos hay muchos, pero la participación de las mujeres en la comunidad científica es muy menor. Sí. Y esto tiene que ver con cierta discriminación que hay en el mundo de las ciencias, que es en el lugar en el que menos discriminación debería haber por el elevado nivel académico y de conocimiento o el nivel intelectual del ambiente, y se esperaría que fuera más igualitario, pero no es así. Sí, y agrego un dato de color, Balducci, a lo que decís, que es cierto. De los más de 120 premios Nobel que existen, por ejemplo, hay una diferencia de 100 entre hombres y mujeres. Más o menos. 20 a 100, una cosa así. Exactamente. La comunidad científica de las mujeres es apenas del 28%, y esto es una verdadera vergüenza. Pero justamente voy a hablar de mi queridísima amiga Gertrude B. Elion. Ajá. La B no es de Bell, sino de Baby, ¿sí? ¿Cómo está esa yo cola? la tengo como bebé. Gertrude Elion es conocidísima por su aporte en el mundo de las ciencias. Ganó un premio Nobel de farmacia y bioquímica, que tiene que ver con el desarrollo de los medicamentos. Y una aportación fundamental de Gertrudis en el mundo de las ciencias fue el descubrimiento de, por ejemplo, el aciclovir. El aciclovir, como la ciclovía, pero de birra. Claro. No, es
¿Tuviste algún conocido que tuviera culebrilla? Sí. En el campo había. Bueno, el herpes zóster es el virus que produce la famosa culebrilla, y el aciclovir es el primer medicamento que combate de forma efectiva a este virus. Al ¿Más virus de la efectiva culebrilla. que las curanderas? Sí, digamos que... Más efectivo que frotarse un sapo, no sé. Sí, te frotaban el Es sapo. mucho más efectivo que la tinta china. Vicky sabe que le froten el sapo. Es mucho más efectivo que la tinta china que aplicaba en ciertos tugurios en los que solía regentear. Sí. Ah, regentear. El AZT, por ejemplo, Elion también participó en el desarrollo de este cóctel de medicamentos que combate y es uno de los primeros medicamentos efectivos contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero también sus aportaciones a la farmacología estuvieron en conocer cómo retardar el desarrollo o la estructura de los patógenos, que son las células cancerígenas que afectan, digamos, a cualquier enfermo y que se van reproduciendo, y estos patógenos toman información de las células que están sanas, y lo que Gertrude logró es modificar esta información a través de medicamentos y de esta forma retardar la proliferación de patógenos. Es decir, no solamente para el cáncer de mama, sino para cualquier otro tipo de cáncer, claro, y fundamentalmente para la leucemia. Esto fue un aporte fundamental. Obviamente, grandes aportes a la ciencia y a la humanidad, como los que realizó Gertrude, le valieron el premio Nobel de Farmacia y Bioquímica, pero lo que yo debo decir es que la vida de Gertrude nunca fue sencilla. Yo la conocí ya allí por 1930 y tantos, cuando me llamó desesperada porque no conseguía trabajo en los laboratorios. Y esto es culpa del kirchnerismo. Culpa del machismo. Del machismo y de la estructura machista y de la matriz machista que imperaba a mediados del siglo XX. Ahora por suerte no, ¿viste? Claro, ¿Cómo? Claro. Ahora no hay machismo. Pero en aquella época era aún peor. Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, y no conseguía trabajo porque, claro, era la única mujer, y los laboratorios decían que distraía a los hombres con su sola presencia. Dios. Claro, la culpa es de ella. La culpa es de ella. Por favor. Bueno, estos fueron algunos de los obstáculos que debió vencer hasta que le conseguí empleo en Johnson & Johnson, y allí en el laboratorio de investigaciones de Johnson & Johnson desarrolló la mayoría de sus trabajos que afortunadamente han hecho tanto bien a la humanidad. He mencionado solamente 3, que bien pueden ser más, porque hay muchos más. Era una maestra en lo que se refiere al conocimiento de la medicina y de los medicamentos y de la formación de medicamentos. Así que valga en este mes rosa de la mujer, en este octubre rosa, valga el reconocimiento a Gertrude Bell Elion, bebé, como yo le decía, que tanto bien hizo, y además era una mujer. Bebé. Pero yo no sé si ustedes lo notan, no sé si están notando. Sí, se nota ahí. Que la corna comienza a sonar. Ahí se nota. Y cuando la corna suena, es momento de la hora Balducci. 5 minutos con toda la onda. Con toda la onda. Y hoy quiero decirles, y quiero decirle a Diego, fundamentalmente, que hemos descubierto
Afric Simone. Por favor, Diego, prestale mucha atención porque esto es un hallazgo. ¿Al ranking 15 va esto? Acordate de este nombre, va a dar mucho que hablar post pandemia. Afric Simone Ramayá suena en Pájaros Tosiendo y en la hora Balducci a partir de este momento. Ramayá.